finalizado este primer bloque, iniciamos el segundo bloque relacionado con el estigma asociado a las hepatitis virales y a otras enfermedades hepáticas. Y empezaremos con la doctora Marta Carol Perdigué, que nos presentará el estigma en las enfermedades hepáticas y su impacto. Marta es enfermera especializada en hepatología, actualmente investigadora postdoctoral en el IDIVAPS de Barcelona y profesora lectora de la Universitat de Barcelona. Su investigación se centra en las enfermedades hepáticas crónicas, con especial énfasis en la mejora de las competencias de enfermeras y el impacto del estigma en los pacientes. Realizó su tesis doctoral en la Universitat de Barcelona sobre el papel de la enfermería en el manejo de la cirrosis hepática. Bienvenida, Marta, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a Ana, muchas gracias a la organización para invitarme hoy aquí para hablar de un tema delicado, pero también que considero importantísimo, como es el estigma de las enfermedades de hígado. Y gracias, ¿no? Y bienvenidas a todas. Entonces, a ver, bien. En los siguientes 20 minutos, la charla, primero hablaremos, o sea, la he distribuido a hablar del concepto de estigma, qué se entiende por estigma y qué no, a hablar del perfil de los pacientes estigmatizados, de los pacientes con enfermedades de hígado, las causas de este estigma en las enfermedades de hígado, los efectos y consecuencias del estigma y, finalmente, acciones para combatir el estigma. El estigma es definido como un proceso social, experimentado o anticipado, caracterizado por la exclusión, el rechazo, la culpa o la devaluación que resulta de la experiencia, la percepción o la anticipación razonable de un juicio social adverso sobre una persona o un grupo. De esta definición, completísima definición, yo quisiera destacar 3 ítems. El primero, que es un proceso social, implica más de una persona. Una sola persona no va a percibir estigma, per se, si nunca ha tenido un contacto con la sociedad. El segundo es que hablamos o entendemos como estigma a la discriminación directa. Esto es lo que llamamos estigma experimentado, pero también entra dentro de este estigma cuando las personas dejan de hacer algunas actividades por miedo o para no tener que sufrir esta discriminación. Y esto es el que llamamos estigma anticipado. Y finalmente, que entre el agente estigmatizador y el sujeto estigmatizado se establece una relación de poder. El estigma es un fenómeno complejo y multidimensional que se ha descrito a través de 3 dimensiones. La primera es el estigma público. Esto hace referencia a un comportamiento social de la sociedad hasta este grupo de personas estigmatizadas, dejando de lado las acciones individuales de los miembros de esta sociedad y haciendo énfasis en esta actitud colectiva. El segundo es el estigma estructural, que vendrían a ser todas las políticas de las instituciones públicas o privadas que tienen consecuencias negativas o limitan las oportunidades del grupo estigmatizado. En este punto quiero hacer un parón para hablar del estigma en el sistema de salud, donde el estigma público es aquel que se da a través del personal sanitario que trabaja en estos centros o en estas instituciones, y el estigma estructural se hace referencia a desde políticas, como he mencionado antes, pero también a cómo están pensadas nuestras consultas, el flujo de pacientes, por dónde pasan, dónde se tratan, son acogedores, no esos espacios, Y quisiera hacer énfasis que los pacientes, el sistema de salud es uno de los lugares donde los pacientes reportan mayor estigma, mayor percepción de estigma, Justamente nosotros que intentamos o queremos, o velamos para la salud de la población, somos los que más los estigmatizamos y así los perdemos. Finalmente, la última dimensión descrita es el autoestigma. Esto es un proceso cognitivo y emocional que se da en la propia persona cuando ella misma internaliza estos estereotipos y opiniones negativas y se aplica esta devaluación. A raíz de sufrir un estigma público y un estigma estructural, empieza a sufrir un autoestigma. Y es como él mismo, el que se menoriza sus oportunidades. Es este autoestigma el que crea consecuencias en la salud para nuestros pacientes.
Esta tabla de aquí fue publicada en 2022 en un estudio que analizaba el estigma en pacientes con enfermedad hepática por alcohol y nos muestra diferentes esferas o cómo se produce este estigma de forma directa o evitado en las diferentes dimensiones, viendo en el estigma público, por ejemplo, reflejado en discriminación y devaluación individual hacia estas personas, o el secretismo, evitación, ¿no?, de la ayuda, en el autoestigma, pérdida de autosuficiencia y pérdida de autoestima o vergüenza, o negación del problema. Y en el estigma estructural, discriminación en la asistencia sanitaria o en la asignación de recursos o la no revelación, ¿no?, de ciertos diagnósticos en entornos sanitarios, como ha comentado el doctor Ruiz anteriormente. En cuanto al perfil de los pacientes estigmatizados, el estigma se ha descrito actualmente ya en múltiples patologías de las enfermedades hepáticas, empezando, ¿no?, los estudios más antiguos pertenecen a hepatitis C y B, y más recientemente se ha estudiado en pacientes con MASLD y hepatitis autoinmune. Además, en las enfermedades hepáticas por alcohol se ha descrito desde una visión hepática, pero también desde una visión de salud mental con el alcoholismo como adicción, y también se ha descrito en cirrosis. Algunos estudios, no todos, han visto que hay diferencias en cuanto a perfiles demográficos, siendo las mujeres las que tienen mayor percepción de estigma, las personas con nivel socioeconómico más bajo, las personas jóvenes tienen mayor percepción de estigma en comparación con aquellas de mayor edad y también tener menos estudio. Aquí quisiera destacar que no está puesto porque no se han encontrado diferencias, pero que las personas racializadas, aparte de sufrir del estigma de la enfermedad, pueden sufrir una discriminación interseccional relacionada con el racismo. ¿Cuáles son las causas o motivos de este estigma en los pacientes con enfermedades hepáticas? Pues la primera es la asociación con el consumo de drogas y adicción, y para hacer más rápida la presentación, incluyen dentro de estas drogas también el alcohol, que es una droga, aunque sea legal, la asociación de los comportamientos de riesgo, ¿no?, atribuyendo a los pacientes con enfermedades hepáticas que, ¿no?, el hecho de mantener relaciones sexuales sin protección o tener más de una pareja sexual. Estereotipos sobre la responsabilidad personal, ¿no? Es muy típico que se hable, ¿no?, se les atribuya esta elección de enfermedad, ¿no? Es como consumías, por eso eres responsable de tu enfermedad. Y esto pasa con estas enfermedades que no pasa con otras. El miedo al contagio que hay de estas enfermedades, aunque aquí sabemos que hay múltiples causas de enfermedad hepática y solamente unas tienen este riesgo de contagio, y además cada vez más está controlada, ¿no?, aparte del tratamiento, la carga viral de estos pacientes, la falta de conocimiento y desinformación de la población, y la invisibilidad de las enfermedades hepáticas. No sé si os habéis dado cuenta, pero muchas veces cuando hay notas en los periódicos sobre causas de muerte de personas distinguidas, es fácil cuando mueren de un infarto de miocardio que se ponga la causa, pero cuando mueren de una cirrosis no se menciona, ¿no? Esta invisibilidad de estas enfermedades afecta al conocimiento que tiene la población, que afecta a todas las demás causas. En cuanto a consecuencias del estigma, pues el estigma empieza teniendo, los pacientes que perciben este estigma empiezan teniendo un aumento de problemas emocionales, ansiedad, depresión y sentimientos de soledad. Es cierto que el estudio que os traigo aquí es bastante antiguo, del 2003, y se estudió el estigma en pacientes con hepatitis C, pero ya lo reportaron ellos. En estos gráficos veis, se distribuyó la población, se dividió en 4 grupos, según si percibían estigma en blanco o si tenían una percepción de estigma moderada o severa, ¿vale? Veis cómo a medida, ¿no?, los grupos con más percepción de estigma tienen scores superiores de ansiedad y depresión. Además, este mismo estudio analizó el perfil de impacto de la enfermedad. Esta escala tenía como 2 esferas, la esfera física y la esfera psicosocial. Aquí solamente he puesto la psicosocial porque es la que tenía diferencias estadísticamente significativas entre grupos, ¿no?, entre los diferentes grupos estratificados por estigma.
Otro estudio publicado en 2006, también en pacientes con hepatitis C, estableció la misma relación, pero en este caso estableció una relación de odds ratio, donde un incremento de un decil de percepción de estigma se correlacionaba con más probabilidad de tener un diagnóstico de depresión. Además, este diagnóstico de depresión se analizó mediante entrevistas clínicas para establecer el diagnóstico, pero también con 2 escalas de depresión y ansiedad, que son la BDI y la HADS. Otra de las consecuencias de este estigma son la disminución de la calidad de vida de nuestros pacientes. En este estudio publicado en 2013 sobre pacientes con hepatitis B y C se correlacionó a los niveles, ¿no?, de mayor percepción de estigma con peor calidad de vida. En el gráfico las poblaciones están divididas en hepatitis C y B y divididas en 2 grupos, si no tienen percepción de estigma o si sí tienen. Algo parecido nos muestra esta tabla, pero en este caso es un estudio realizado en el Hospital Clínic, publicado en 2022, con pacientes con MAS-ALD-I. La particularidad de esta tabla es que los pacientes reportados tienen MAS-ALD-I de F0 a F3, sin cirrosis. Esta población se dividió en 2 grupos sobre si tenían percepción de estigma o no, y claramente se ve que los pacientes con percepción de estigma tienen peores scores de puntuaciones de calidad de vida y que estas diferencias son estadísticamente significativas para la mayoría de los ítems, excepto la actividad. La siguiente consecuencia de la que voy a hablar es el aislamiento social que lleva a este estigma y el empeoramiento de la vivencia de la enfermedad. Este aislamiento se produce a raíz de que los pacientes no quieren, por miedo a verbalizar su diagnóstico, a exponer su diagnóstico y recibir discriminación, se van aislando progresivamente y cada vez establecen menos relaciones, siendo al final una pérdida de relaciones sociales y también económicas. Y estas pérdidas de relaciones económicas les lleva a una pérdida de ingresos, que en consecuencia tiene una pérdida de recursos y, como se sabe, personas con menos recursos tienen peor salud. Entonces es una rueda. También se ha visto que tienen peores experiencias de la vivencia de la enfermedad, influyendo esto en la calidad de vida mencionada previamente y en la depresión y ansiedad. Este estudio de aquí, publicado en el 2006, que es el mismo que mencioné antes, correlacionó esta vivencia de la enfermedad con la percepción de estigma y vieron que había peor adaptación a las relaciones laborales y sociales, peor aceptación de la enfermedad, mayor frecuencia de síntomas, mayor impacto de estos síntomas en estas personas y empeoramiento de la memoria y la concentración. Y por último, la última consecuencia que voy a traer, pero bastante importante, es que estos pacientes tienen menos acceso al sistema sanitario. Acuden menos, si acuden menos nosotras no podemos hacer nada, Las tenemos que ir a buscar, pero es difícil y tenemos barreras y limitaciones de recursos para ir hacia ellos. En este estudio se analizaron las razones, en pacientes con enfermedad hepática por alcohol, las razones por las que demoraron la primera visita por tratamiento de alcoholismo, y entre ellas encontramos como tenían miedo a ser juzgados por otra persona, miedo a perder el trabajo o miedo a ser tratado como un adicto, siendo esta palabra aquí también muy estigmatizadora, pero está redactada así y estas preguntas salieron de entrevistas previas, semiestructuradas, para describir. Este otro estudio que os traigo aquí es un estudio muy completo donde se analizan las consecuencias del estigma en pacientes con cirrosis y vieron y correlacionaron el estigma con la depresión, con peor soporte social relacionado con este aislamiento social, menor consultas al sistema y a los centros de salud, un decrecimiento de la adherencia al tratamiento y un empeoramiento de la calidad de vida, teniendo esto una clara relación con peores resultados de salud.
Finalmente, y ya que se ha mencionado durante todo el curso, yo también traigo aquí al objetivo de la OMS para el 2030 para ejemplificar o para evidenciar que este estigma representa una barrera para el tratamiento de estos pacientes y para conseguir y lograr este objetivo. Si los pacientes tienen menos acceso al sistema sanitario, tienen tasas bajas, ¿no? Tenemos tasas más bajas de diagnóstico, de seguimiento y de tratamiento. Además, esto también puede tener un efecto en la generación de conocimiento, en limitación de reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos que son necesarios para desarrollar nuevos tratamientos y curas, y finalmente el detenimiento a la movilización de la comunidad para exigir cambios. La comunidad se aísla, se hace pequeña y en realidad nosotros podemos trabajar con ellos, pero les necesitamos para exigir estos cambios y cambiar su realidad. Como acciones para combatir el estigma las divide en dos grupos, en acciones generales para hacer en la población general y acciones desde el sistema de salud. En acciones generales, la primera sería concienciar y educar a la población sobre estas enfermedades. También fomentar el lenguaje respetuoso, haciendo énfasis en la persona y no en la enfermedad. Las enfermedades no definen a las personas, los pacientes no son cirróticos, no son diabéticos, no son infecciones, sino que tienen una cirrosis, ¿no? Una infección y una diabetes. Y desafiar la culpabilización y la moralización. Aquí quería traer una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar con pacientes con enfermedades de hígado, justamente una amiga me dijo, ¿y no te hace cosa trabajar con pacientes que han escogido ellos tener esta enfermedad, que tienen estos comportamientos? Yo le dije, bueno, podríamos analizar estos comportamientos, esa culpabilización. Aquí no quiero entrar en debate hoy, pero lo que me chocó de esto es que previamente yo trabajaba en un servicio de enfermedad cardiovascular, nunca antes nadie me había preguntado semejante cosa, ¿no? Entonces me lo encontré con enfermedades de hígado y no me lo encontré con otras enfermedades. Y esto es una realidad que hay en nuestra sociedad. También es importante dar soporte a las personas que viven y que han vivido el estigma y empoderarlas para que puedan reivindicar sus derechos y sus igualdades y abordar las desigualdades sociales. En cuanto a acciones desde el sistema de salud, es importante formar al personal sanitario, a crear entornos sanitarios inclusivos que sean acogedores y seguros para nuestros pacientes, ¿no? Usar herramientas para detectar y evaluar este estigma en nuestras consultas, en las salas de hospitalización, ¿por qué no? Ofrecer información clara y accesible a nuestros pacientes y abordar las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables que durante el curso creo que se han, ¿no?, reflejado bastante, ¿no? Irlas a buscar, ver cómo funcionan como comunidad para alcanzarlas. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por esta fantástica presentación. Yo creo que nos invita a todas mucho a la reflexión. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Marta, yo quería preguntarte, tú que has trabajado en profundidad este tema, ¿crees que en general estamos trabajando suficientemente con la conciencia del problema del estigma o es un tema que tenemos poco en cuenta? A mí me parece que no, es quizá un popular opinión, pero no, a mí me parece que no. Sí que es cierto que en los últimos años se menciona más, pero una dificultad que tiene el estigma es que si no lo vemos o si no sabemos que existe, si no sabemos cómo evaluarlo, no lo podemos ver. Y quizá no lo estamos evaluando porque desconocemos. Quizá tenemos actitudes que son estigmatizadoras per se, pero no las sabemos detectar. Entonces, sí que siento que cada vez se habla más del estigma, se ve como un problema, pero que abordarlo directamente siempre hay otras cosas que tienen más importancia. Y más en pacientes con enfermedades de hígado que tienen como una casuística, ¿no? O sea, esas son enfermedades cuando llegan a cirrosis descompensada, con mucha complicación clínica que se lleva todo el tiempo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Marta.